Es interesante la nueva situación política que se abre en el país, quizás por pasos, yendo paso por paso de lo que ha sucedido. El primer paso fue el anuncio que se produjo del nuevo gabinete del presidente Carlos Alvarado, que inicia el 8. Y este gabinete está integrado en su condición de ministros por una mayoría de mujeres. Sí. 15 a 14. ¿Ah? ¿Y la Asamblea Legislativa? No, es muy interesante, ¿no? Pero digamos la parte primero del gabinete, que es interesante. Ejecutiva. La parte del Ejecutivo. Porque esta es una situación novedosa, en el país nunca se había dado una situación como esa. Y de paso también con un gabinete que un promedio de edad bastante joven, Sí. que refleja, digamos, quizás los cambios, no sé si demográficos o demográfico-políticos, que se están dando en el país. Dicen que es el gobierno del milenio. De que hay un ascenso, Los millennials. hay un ascenso de gente joven Sí. al poder, digámoslo así, ¿verdad? La otra parte es que, contrario a lo que se suponía, era que, porque había mucha especulación de que iba a repetir algunos nombres de ministros, lo cual no es malo, si se considera bueno, ¿verdad? Y de esos ministros del anterior gobierno que está terminando, solo toma dos, uno a la Sylvie Durán en Cultura, ¿verdad? Que la resalta, es la única en su condición de ministra o de ministro que pasa de nuevo a continuar en el ejercicio del cargo en el Ministerio de Cultura. Y la otra cosa interesante es que la viceministra de Planificación asume el Ministerio de Planificación, que es interesante también eso porque en el caso de Olga Marta, que es muy amiga mía en lo personal, hasta madrina de mi matrimonio fue por amistad juvenil, de ahí es una ministra que viajó demasiado. Sí. Y en el caso de ella, probablemente, sí, en el récord de los ministros que viajaron es de las que más viajó. Sí. Es decir, estuvo ausente, pues, por viajes de su cargo, no es que andaba paseando, muchos días. Y en ese sentido, obviamente, quien asumió tareas seguramente fue la viceministra. Sí. Y ahora se le ha reconocido con el cargo de ministra de gobierno en el campo de la planificación. Me parece que esos son, digamos, procesos novedosos. Hay que ver, digamos, ahora qué es lo que sigue. No se han nombrado todavía las jerarquías de las instituciones del Estado. Pero de acuerdo con lo que dijiste, parece un proceso inteligente, es decir, bien pensado, que la viceministra, que fue la que en realidad llevó la batuta, la ascendió. No por eso, pero eso es lo que me parece interesante en él y me parece bien jugado. Sí, bien jugado, porque es un ministerio que se las trae. La otra parte es el concepto de integración de un gabinete que tiene miembros de otras fuerzas políticas. No necesariamente hay que entenderlo como un gabinete de partidos políticos, porque ningún partido político le dio el apoyo al presidente electo para conformar lo que podría ser una especie de coalición práctica. Bueno, fáctica. la Unidad Social Cristiana. No, fue, ahí sí, en ese caso fue... Sí, es que eso hay que aclararlo, porque la Unidad apoyó a... No, vamos a ver, ningún partido como tal le da el apoyo al gobierno, no hay una coalición de partidos, hay un pacto que de acuerdos para impulsar legislativamente, que es lo que hace posible que algunos partidos pasen a tener alguna representación parlamentaria, como es el caso del PUSC, Frente Amplio, principalmente, porque Liberación no aprueba ningún pacto con el que apoyó al otro. Por supuesto, pero partido. En ese caso el gabinete se integra con gente del Partido Acción Ciudadana, obviamente, del Partido PUSC, algunos miembros, otros
que tienen origen en Liberación, y el del Frente Amplio, y uno de un partido pequeñito que es el partido Curriabat Siglo XXI, sí, que es el ministro de Educación. Eso es una curiosidad Sí, interesante. sí. Entonces ellos entran a gabinete. En el caso de la Unidad Social Cristiana tenían que hacer una modificación estatutaria porque tenían prohibición sus miembros y obviamente sus dirigentes de participar en gobiernos. En este caso, como ya se había anunciado la posibilidad de que Rodolfo Pisa, que había sido candidato presidencial del PUSC, fuera ministro de la presidencia, tenían que hacer una reunión de urgencia y le hicieron el 29 de abril, a golpe de tambor casi, más bien con un resultado, me pareció a mí, muy favorable a Rodolfo Pisa y al concepto, digamos, de facilitar la presencia de miembros del partido, en este caso Unidad Social Cristiana, en el gobierno, porque la asamblea se pronunció 120 y pico de votos contra 21, una cosa así. De manera que sí fue un golpe contundente a una modificación que facilita el quehacer democrático nacional. En ese sentido me pareció interesante. Ahora, en el caso de la figura de Rodolfo Pisa, este es otro ejercicio también me parece novedoso, porque normalmente el ministro de la presidencia es como la voz del presidente, así ha sido. Cuando fue la CLE, cuando fue Rodrigo Arias, eran la voz del presidente, hablaba el ministro y uno sabía que estaba hablando el presidente. Sí, claro. En este caso, y ahí uno entenderá que deberá haber una relación muy estrecha de Rodolfo con Carlos para que cuando Rodolfo hable, uno entienda que está hablando el presidente y no que hay dos presidentes, como malintencionadamente han querido hacer ver. Sí, bueno, porque la crítica va en esa dirección, que dicen esto que acabas de decir, esto que acabas de decir es muy importante porque que tiene una personalidad, porque hay una fuerte, serie de reacciones de personas que uno ha encontrado que son totalmente inadecuadas para las nuevas circunstancias, porque esa situación que se está dando ahora es frecuente en países civilizados, donde hay multipartidismo permanente, y especialmente en los que tienen estructura parlamentaria, régimen parlamentario. Quizás el problema que se nota en algunos comentaristas es que siguen midiendo con la vara vieja cuando ya cambió el sistema métrico decimal de la política costarricense. Exactamente. A mí se me ocurre, vamos a ver, empecemos por el tema de la mujer en el gabinete. A mí eso no me sorprende en absoluto y lo digo con toda objetividad, porque yo fui testigo de un fenómeno que me hacía prever esto. Sinceramente, no es que me estoy dando ahora de profeta. A mí me tocó estar en la dirección de la universidad como vicerrector y después como rector, en el periodo en el cual se dieron unos cambios muy particulares, con los cuales no se hizo mucha laraca. Uno de ellos es el momento en que había más mujeres que hombres matriculados en la universidad. Primero. Segundo, el momento en que carreras importantísimas, de esas que se consideraban clásicamente masculinas, masculinas, empezaron a virar hasta el punto de que a mí me tocó dejar en ciencias de la salud una mayoría femenina. Hay más estudiantes de medicina. Exacto, mujeres. Bueno, pero en ingenierías y todo eso estaba ocurriendo. Entonces, a mí, bueno, y una cosa de la que yo fui testigo fue el momento en que a mí no sé cuánto duró ese periodo, pero me tocó verlo y palparlo sin decir mayor cosa sobre él, porque era natural. El momento en que, si yo sumaba los puestos de dirección y los de decanos y directores de escuelas, había mayoría de mujeres en un momento. Entonces uno está, a mí esto me pareció... Es un proceso. Como natural, de hecho, yo estaba en el salón donde los estaban presentando porque acompañé a mi hija. Bueno, cuando me di cuenta de eso, porque yo siempre ando un poco distraído viendo
cosas y no me he dado cuenta de eso, del número de mujeres, hasta que un periodista un poco ruidoso empezó a decirlo al lado mío para el programa de él, ¿verdad? En la radio. Pero no me producía ningún efecto de sorpresa, ¿verdad? Ahora, en lo demás, es importante tomar nota de que hay todavía resabios de una concepción de la política, incluso en los mismos partidos y en el PAC, por ejemplo, que a mí me sorprenden por lo arcaicos, ¿verdad? Y vamos a ver, con el PAC concretamente, vamos a ver. Cualquiera que nos haya oído sabrá que yo estaba para la segunda ronda abiertamente con Carlos Alvarado, y que todo el que se pronunciaba por Fabricio, pues no era que me repugnaba, eso no debe ocurrir, no, simplemente yo lo sentía como un obstaculito pues, ahí para algo. Sí, de acuerdo. Y a veces sorprendía quién estaba con Fabricio. Sí, señor. Exacto, muchas veces. Que era la otra parte de esa figura. Pero sí. viene en el transcurso de esa segunda ronda, hubo algunos miembros prominentes del PAC, pocos, que decidieron apoyar a Fabricio. Sí, cierto. A mí eso tampoco me produjo... las decisiones de conciencia finalmente no tienen que ver con el afecto partidario. Sí, claro. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Alguien me hará teoría política o sociológica diciéndome que estoy equivocado, pero yo creo que la pertenencia a un partido es una decisión que depende exclusivamente del que decide pertenecer. De voluntad. En la democracia es así. Es de voluntad. Claro, en los regímenes totalitarios, bueno, a veces son casi obligados, muchas veces, Y muchas veces obedece a factores que no son precisamente intelectuales, pensados, no, muchas veces son de tipo totalmente emotivo. Pero supongamos que a mí me gustan los colores de un partido y eso es todo lo que me atrae y decido afiliarme al partido, tengo pleno derecho, aunque a eso sea grotesco. Sí. Entonces, una vez que lo hago, mi conciencia no le pertenece al partido. Y ahora viene la asamblea del PAC de una manera totalitaria, y la digo totalitaria, penosa, y decide declarar non gratos a esos copartidarios que discreparon. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿Qué clase de democracia es la que impera dentro del PAC? Eso, yo creo que en toda mi memoria de la política costarricense no recuerdo una cosa más draconiana, más inapropiada, más antidemocrática. Y, bueno, tal vez. Cuando Seidy Bravo, mi colega, que la quiero mucho, es una compañera extraordinaria toda la vida. Me acuerdo que me acompañó en una campaña que hicimos para que Alberto Cañas fuera candidato a la vicepresidencia de Liberación. Sí, me acuerdo. Resulta ser que Seidy Bravo tomó esa decisión. Cuando la tomó, yo me pregunté, ¿qué le pasa a Seidy? Eso fue todo. Pero a mí me parece indecente y obsceno que a una persona como ella la echen del PAC, porque aunque digan que no le echaron, sí le echaron. Si usted declara non grato a alguien en un partido político desde la asamblea, esa asamblea se está portando como un dictador latinoamericano clásico. Sí. Eso Óyeme, me molestó. Una cosa, vos empezaste, cuando empezaste sobre el tema me llamó la atención, estabas hablando sobre la cantidad de mujeres que habían surgido durante un periodo más o menos corto hacia la función pública en general y están ocupando posiciones que tradicionalmente los ocupaban hombres, ¿no? Y hay un fenómeno interesante, hay una evolución permanente que se da desde el momento en que Ulate les da el voto a las mujeres. Si vos analizás antes de la elección de Ulate... Bueno, Ulate no se lo dio la constituyente. Bueno,
Bueno, sí, Sí, de acuerdo, pero es que Ulate fue Yo- el que... yo- Ulate ni opinó. Yo Sí, creo que- bueno, no no, importa. perdón. En la constituyente había más del Partido Unión Nacional que del Partido de Figueres. Y yo soy de testigo Figueres de solo eso. habían 4. Por eso, entonces... Sí, eran cuatro Pero entonces- eran 4. No, y Eran 4. excelentes. 4 portaaviones. Sí, exactamente. Pero bueno. Rodrigo lo que- Facio, Luis yo sé. Alberto Monge. No, había gente pues, ¿Quién? del Bo- carajo para hablar Carlos en Monge términos. Alfaro. Pero No, pero vea, pero es que en realidad, entre las cosas que durante la campaña dijo Ulate fue eso, de las mujeres, que había que darles el voto. Yo me acuerdo, yo fui muy ulatista, después me hice figuerista, por otras razones, ¿verdad? El primer presidente que intentó reconocer el voto de las mujeres fue José Joaquín Rodríguez en 1889. Sí, pero no y habló lo- de eso, pero No lo logró. no lo logró. O sea, pues, no, claro. bueno, pero yo lo que quería referirme es que hay un punto de origen, un punto de arranque a un proceso que se está dando aceleradamente. Cualquiera puede decir, hombre, si desde el 49 hasta hoy no es aceleradamente. Pues sí, porque antiguamente no había mujeres en ningún puesto, es decir, funcionarios. Y empieza a darse y ahora sí ya superaron. Es decir, es un fenómeno muy interesante y además admirable, porque yo creo que en muchas posiciones las mujeres son superiorísimas a los hombres, ¿verdad? Hay una serie de actividades humanas que el hombre no maneja bien y la mujer sí. De manera que Bueno, yo eso- me congratulo de Ahí eso, entran los aspectos culturales. Hay una Lo mejor que realidad. maneja la mujer es el corazón del hombre. Sí. No, hay una Aplauso. realidad que hay que tomar en cuenta para Costa Rica. Bueno, y a veces cuando hablamos de Costa Rica solemos quejarnos de todo lo que no funciona muchas o cosas. creemos que no funciona. Pero uno se lleva sorpresas cuando piensa y cuando oye a otros. Y yo recientemente me tiré 1 hora y media casi oyendo una conferencia dada por un experto en problemas energéticos en Estados Unidos. Es muy largo, es muy complejo para resumir de qué se trataba, pero lo que ocurría era que era alguien que efectivamente tenía muy claro esta cuestión de cómo se puede abordar el peligro de que si vamos a disminuir el consumo energético, que es indispensable hacerlo, la economía se estanque. Esa discusión. Y bueno, es una conferencia extraordinaria. Yo la recomiendo con unos subtítulos muy buenos. Muy buenos. Entonces, no me despegué del asiento mientras hablaba este hombre y al final, cuando ya se cae al final, explica que es indispensable rehabilitar el planeta reduciendo el consumo energético y que para eso tiene que cambiar la economía y que entonces no podemos esperar que haya bolsones de consumo y de riqueza enormes y grandes focos de pobreza en otras partes, que debe buscarse un sistema en el cual el consumo energético per cápita esté mejor repartido, aunque en promedio el estándar de vida disminuya. Y lo que dice es esto, ahí a mí se me paró el pelo, como costarricense. Dice, un planeta con 6.000 o 7.000 millones de seres humanos que vivan todos tan bien como los costarricenses. ¿Cómo? ¡Eso dijo! Y entonces yo dije, no. Carajo. Uno sí que friega la paciencia, porque ese no es un bellaco que está... No, claro que no. Vieran la multitud de Qué datos. bueno eso. Y claro, decía yo, bueno, entonces hay que pensar en lo que tenemos. Y entonces, viniendo al tema este que tocábamos, los instrumentos que las mujeres recibieron para estar como están, digamos,
Eso es lo que hay que recordar bien. Yo hablé de la universidad. Es ahí uno. Sí, claro. Pueden decir lo que quieran. No. Pero la universidad pública, la Universidad de Costa Rica principalmente, fueron unas brechas grandotototas que se abrieron en la muralla definitivamente de la desigualdad para las mujeres. Yo, que soy el más viejo, soy testigo absolutamente de eso. Y ya te digo, yo no hice alaraca cuando siendo vicerrector, siendo rector, veíamos claro que se estaba dando la riviada femenina, era normal obvio para nosotros. Entonces también es que uno dice, bueno, ¿por qué a mí no me asombraba? Pues no me tenía que asombrar, porque si fuera tonto me habría asombrado. Y como soy un poquito menos tonto, pues entonces no me asombraba. Fíjate, perdón, Fernando, que cuando yo empecé a estudiar Derecho, era la universidad, eran los dos edificios, el amarillo y el rosado. El amarillo era de farmacia y el de acá era el de Derecho. Y nunca se me olvida cuando empezamos, que el primer año, que había 2 mujeres en el aula nuestra, empezando. Y una persona cuyo nombre me voy a reservar, no del aula nuestra, ya más viejo, dice, la primera vez que vienen mujeres a estudiar Derecho, qué pereza una mujer abogada, así. Bueno, eran 2. Ahora pasa una clase de Derecho y hay 15. Pero ya a la escuela de Derecho, digamos, en la década del 10 había entrado Ángela Acuña y otras habían empezado a hacer su brecha en la rama del Derecho. Más bien pensando en eso del papel de las mujeres ausentes, digamos, durante mucho tiempo en la vida política. Perdóname, que está diciendo que aterricemos, entonces mejor seguís ahora. No, perdón, Sí, es porque bien. si no